Alejandro Moreno estaba sentado en el café Riverside, observando cómo el agua se ondulaba bajo el sol de la tarde. Su café se había enfriado hacía 20 minutos. Los edificios coloridos al otro lado del puente se alzaban como testigos silenciosos de otro intento fallido de conexión. Su hermana había organizado esto. Solo conócela, Alejandro. Ella es diferente. No es como las otras. Las otras, mujeres que veían primero su cuenta bancaria antes que a él, que deseaban la finca del viñedo y las acciones corporativas más de lo que deseaban una conversación real. Miró su reloj. Las 4:30. Ella ya llevaba media hora de retraso. Debería irse, rescatar lo que quedaba de su sábado. Entonces la vio. Una joven avanzaba apresuradamente por el muelle de madera hacia él, y el primer impulso de Alejandro fue el asombro. Su vestido beige estaba cubierto de barro oscuro salpicado por el frente y el dobladillo. Más barro manchaba su cardigan, y su cabello, recogido en una coleta, tenía restos pegados al cuello. Llevaba los zapatos en una mano y caminaba descalza sobre las tablas desgastadas. Era un desastre. Alejandro se levantó, preparándose para inventar una excusa educada e irse. Esto claramente no iba a funcionar. Pero entonces ella llegó a la mesa y levantó la vista. Sus ojos eran del verde más claro que él había visto jamás, llenos de vergüenza y de algo más. Tal vez determinación o desafío. «Soy Lucía», dijo, un poco sin aliento. «Y antes de que salgas corriendo, lo cual puedo ver que estás a punto de hacer, déjame explicarte». Alejandro se detuvo, con la curiosidad superando su instinto de huir. «Iba de camino hacia aquí», continuó Lucía, hablando rápido, «y vi a un perro atrapado en una zanja de drenaje cerca del puente. Un pequeño terrier, asustado y herido. Todo el mundo pasaba de largo, tomando fotos con sus teléfonos. Nadie lo estaba ayudando. Dejó sus zapatos embarrados en el borde del muelle, como si ese gesto pudiera hacerla parecer más presentable. Así que bajé hasta allí. El barro era más profundo de lo que pensé. Saqué al perro y lo llevé en brazos a la clínica veterinaria, a 3 calles de aquí. Van a contactar a sus dueños. Va a estar bien». Lucía miró a Alejandro directamente. «Sé que me veo terrible. Sé que llegué tarde. Sé que esta es probablemente la peor primera impresión en la historia de las citas a ciegas, pero no podía dejar a ese perro allí. Simplemente no podía». Alejandro permaneció inmóvil observándola. El barro, los pies descalzos, la total ausencia de fingimiento o vanidad. «Siéntate», dijo en voz baja. «¿Qué?» «Por favor, siéntate». Lucía se acomodó con cuidado en la silla frente a él, intentando no esparcir más barro. Un camarero se acercó, la miró una vez y su expresión pasó de cortesía profesional a clara desaprobación. «Está bien», dijo Alejandro con firmeza. «La señorita tomará lo que desee. Y tráiganos una toalla caliente, por favor». El camarero asintió con rigidez y se retiró. «No tienes que quedarte», dijo Lucía en voz baja. «Entendería si quisieras irte. Tu hermana me dijo que eres muy exitoso y que probablemente no tienes tiempo para alguien que aparece como si hubiera estado luchando en un pantano». «Mi hermana habla demasiado», respondió Alejandro. «Cuéntame del perro». Algo cambió en la expresión de Lucía. Tal vez alivio o gratitud. Ella describió el rescate con detalle. Cómo el perro temblaba. Cómo tuvo que deslizarse por el terraplén y atravesar agua y barro para alcanzarlo. Cómo él le lamió la cara durante todo el camino hasta la clínica. «Soy técnica veterinaria», explicó Lucía. «Trabajo en una clínica de animales en la ciudad, así que supongo que es parte de mi trabajo ayudar a los animales. Pero incluso si no lo fuera, lo habría hecho de todos modos». «¿Por qué?», preguntó Alejandro. «¿Por qué?». Lucía pareció sorprendida por la pregunta. «Porque necesitaba ayuda. Porque nadie más iba a hacerlo. Porque eso es lo que hace la gente decente». El camarero regresó con té y una toalla caliente. Lucía se limpió las manos y el rostro lo mejor que pudo, pero el barro de su vestido no iba a desaparecer. «Debí haberme cambiado», dijo. «Hay una tienda cerca del puente, pero ya llegaba tan tarde y pensé que, si me daba prisa». «No te disculpes», la interrumpió Alejandro. «Hoy salvaste una vida. Eso importa más que llegar a tiempo». Lucía lo observó con atención. «¿De verdad lo dices?» «Lo digo». Hablaron mientras el sol descendía en el cielo, tiñendo todo de tonos dorados. Lucía le contó sobre su trabajo en la clínica, sobre cómo había crecido en una pequeña granja a las afueras de la ciudad,
siendo la menor de 4 hermanas, y cómo sus padres le habían enseñado que la riqueza no se medía en dinero, sino en lo que uno hacía por los demás. Alejandro también se encontró hablando de verdad. Le contó sobre crecer rodeado de riqueza, pero aislado emocionalmente, sobre padres que arrojaban dinero a los problemas en lugar de afecto, sobre construir su portafolio de inversiones porque era bueno en eso, pero sin entender nunca para qué. ¿En qué inviertes?, preguntó Lucía. En diferentes industrias, principalmente startups tecnológicas, algo de bienes raíces. ¿Inviertes en cosas en las que crees o solo en cosas que dan dinero? La pregunta lo detuvo en seco. ¿A qué te refieres? Bueno, hay una diferencia, ¿no?, entre ganar dinero con algo y realmente preocuparte por lo que hace en el mundo. Nadie le había preguntado eso antes. La gente le preguntaba por rendimientos, crecimiento, posicionamiento de mercado. Nunca por propósito. Nunca lo había pensado de esa manera, admitió. Tal vez deberías, dijo Lucía con suavidad. Tienes recursos. Podrías hacer muchísimo bien con ellos. Cuando se acercaba la noche, Alejandro acompañó a Lucía hacia el puente. Ella seguía llevando sus zapatos embarrados, seguía caminando descalza. La gente los miraba, pero a ella no parecía importarle ni notarlo. ¿Puedo volver a verte?, preguntó Alejandro cuando llegaron al punto donde debían separarse. Lucía sonrió. Incluso después de este desastre de primera cita, especialmente después de esto, eres la primera persona real que he conocido en años. Las personas reales a veces son un desastre, advirtió Lucía. Estoy empezando a pensar que de eso se trata todo. Su segunda cita fue en la clínica de animales donde trabajaba Lucía. Alejandro apareció con jeans en lugar de traje, para ensuciarse. Ella lo puso a limpiar jaulas y alimentar gatos. Conoció al terrier que ella había rescatado, ahora reunido con sus agradecidos dueños. «¿Se te da bien esto?», observó Lucía, viéndolo tratar con cuidado a un conejo nervioso. «De niño tenía mascotas», dijo Alejandro, «antes de que mis padres decidieran que eran demasiada molestia. Eso es triste». Lo fue. Había olvidado cuánto lo extrañaba. Durante las semanas siguientes, Alejandro y Lucía construyeron algo inesperado. Él la llevaba a buenos restaurantes y ella lo llevaba a hacer voluntariado en refugios de animales. Él le mostraba galerías de arte y ella le mostraba la simple alegría de sentarse junto al río a observar aves. Los amigos de Alejandro estaban confundidos. Ella trabaja con animales por apenas un poco más del salario mínimo. ¿Qué pueden tener en común? Todo lo que importa, respondía Alejandro. Comenzó a cambiar sus inversiones, destinando dinero a la agricultura sostenible, financiando refugios de animales sin sacrificio, apoyando programas veterinarios y comunidades desatendidas. Cada decisión la consultaba primero con Lucía. «No necesitas mi permiso», le decía ella. «No, pero necesito tu perspectiva. Ves el mundo de una forma diferente. Ves lo que realmente importa». 6 meses después de aquella primera cita llena de barro, Alejandro llevó a Lucía de regreso al Café Riverside. La misma mesa, la misma vista de los edificios coloridos al otro lado del puente. «¿Estás recreando nuestro desastre?», bromeó Lucía. «En realidad, estoy tratando de corregir un error que cometí». «¿Qué error?». «Cuando te vi por primera vez ese día cubierta de barro, mi instinto fue irme, alejarme de alguien que no encajaba en mi idea limitada de cómo debía verse mi vida». Alejandro cruzó la mesa y tomó su mano. «Pero tú me enseñaste que los momentos más caóticos e inesperados suelen ser los más importantes, que la conexión real no es limpia, ni conveniente, ni predecible, que el amor a veces aparece cubierto de barro y nos pide mirar más allá de la superficie». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. «No soy bueno con los discursos románticos, pero sé esto. Tú haces que quiera ser mejor. No más rico ni más exitoso, sino realmente mejor. Más amable, más presente, más auténtico». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Cásate conmigo, Lucía. Déjame pasar el resto de mi vida aprendiendo a ver el mundo como tú lo ves». Ella rió entre lágrimas. «Sabes que voy a seguir apareciendo embarrada, ¿verdad? Siempre habrá otro animal que rescatar, otra crisis que atender». «Cuento con ello», dijo Alejandro. «Eso es quien eres. Por eso te amo». «Entonces sí, ¿eh?». «Sí, absolutamente sí». 1 año después, Alejandro estaba de pie en el granero detrás de su nuevo hogar. No una mansión,
sino una cómoda casa de campo en 20 acres a las afueras de la ciudad. La mitad del terreno estaba dedicada a un santuario de animales que Lucía dirigía. La otra mitad era tierra de conservación protegida para siempre. Lucía apareció en la entrada del granero cubierta de polvo por mover fardos de heno. Su cabello estaba desordenado. Su camisa tenía un rasgón causado por una cabra juguetona. Era hermosa. «Ven a ver», llamó. «Acaban de llegar los nuevos perros rescatados. Hay uno que creo que te va a encantar». Alejandro la siguió hasta las jaulas, donde un perro mestizo tipo pastor se encogía en una esquina. Se acercó despacio, hablando en voz baja. La cola del perro se movió con cautela. «Necesita a alguien paciente», dijo Lucía. «A alguien dispuesto a ganarse su confianza». «Sé algo sobre eso», respondió Alejandro mirando a su esposa. Trabajaron juntos hasta que el sol se ocultó, cuidando a los animales bajo su protección. Los antiguos colegas de Alejandro pensaban que estaba loco por alejarse de las altas finanzas para dirigir un santuario. Sus padres habían dejado de hablarle por completo cuando redirigió su herencia hacia esfuerzos de conservación. Pero allí, de pie bajo la luz dorada, observando a Lucía reír mientras un cachorro le lamía el rostro, Alejandro supo que nunca había sido más rico. Esa noche, se sentaron en el porche viendo aparecer las estrellas. Un gato rescatado ronroneaba en el regazo de Lucía. Un perro de 3 patas dormía a los pies de Alejandro. «¿Alguna vez lo extrañas?», preguntó Lucía. «La vida anterior, el lujo». Alejandro lo pensó con honestidad. «No, esa vida era cómoda, pero vacía. Esta vida es caótica, impredecible y agotadora. Y es todo lo que nunca supe que necesitaba, incluso cuando aparezco cubierto de barro, especialmente entonces. Es en esos momentos cuando recuerdo lo afortunada que soy», dijo Lucía apoyando la cabeza en su hombro. «Estaba muy nerviosa aquel día. Casi no vine después de rescatar al perro. Pensé que me mirarías y te irías». «Casi lo hice», admitió Alejandro. «Esa es la parte que da miedo. Casi lo pierdo todo por estar demasiado enfocado en las apariencias». «¿Qué cambió tu decisión?» «Tus ojos. La forma en que me miraste sin disculparte por haber hecho lo correcto. Como si supieras que tu valor no tenía nada que ver con cómo te veías. Esa seguridad, esa certeza sobre lo que importa, fue lo que me detuvo». Alejandro la acercó más hacia él. «La gente pasa la vida entera persiguiendo las cosas equivocadas. Dinero, estatus, perfección. Pero la verdadera riqueza es esto. Estar sentado en un porche con la persona que amas, sabiendo que estás construyendo algo que importa». «¿Incluso si está cubierto de barro?», preguntó Lucía con una sonrisa. «Especialmente si está cubierto de barro. Así es como sabes que es real». A lo lejos, un búho lanzó su llamado. Los animales se acomodaron para la noche, y Alejandro Moreno, que alguna vez había medido su valor en portafolios de acciones y propiedades, finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente rico. Significaba tener a alguien que aparecía embarrada y sin disculpas, enseñándole que las cosas más valiosas de la vida no pueden limpiarse, controlarse ni programarse. Solo pueden ser aceptadas exactamente como son, caóticas, inesperadas y absolutamente perfectas. Fin. Si esta historia te recordó que el verdadero valor no tiene que ver con las apariencias, por favor dale me gusta, compártela y suscríbete para más relatos sobre conexiones auténticas y segundas oportunidades. Deja un comentario contándonos sobre una vez en la que casi te alejaste de algo maravilloso. Tu historia podría darle a alguien más el valor que necesita.